nuestra comunidad. Ustedes saben que nuestra comunidad es muy amplia. Acá tenemos alumnos muy chiquitos, adultos que recuerdan todavía el Colegio José Hernández y que también se crean conexiones, historias, experiencias. Por eso hoy tenemos invitados que nos van a contar acerca de un suceso trascendental de nuestro país que vivió la Argentina, que fue la Guerra de las Islas Malvinas. Bueno, y también tenemos a una alumna hablando justamente de estas conexiones, que fue la que un poco nos inspiró a saber un poco más sobre su historia. Bueno, vamos a mencionarla, Josefina, de segundo E. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Estás contenta de estar en la radio? Sí. Y más aún cuando estamos frente a tu abuelo, que tiene muchas cosas para contarnos hoy, que se llama justamente Ramón Gauna, que vino hoy, que es veterano de Malvinas, junto a Walter Echegaray, que también lo acompañó en ese momento tan particular, y bueno, hoy nos van a compartir sus experiencias. Primero que nada, bienvenidos. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio estar acá. Y bueno, venimos a contar la otra parte de la historia que no se cuenta, pero está saliendo a la luz, ¿no? Yo quiero hacerle una pequeña introducción, que primero se creó el TOM, Teatro de Operaciones Malvinas, que fue para recuperar las islas. Pero al quinto día se da de baja y se crea el TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ¿no? Donde abarcaba las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y lo que es de Trelew, las 6 bases operacionales que estaban en la Patagonia: Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallego y Río Grande. Desde esas 6 bases operacionales se le hizo el mayor daño después de la Segunda Guerra Mundial al Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte. Y también podemos decir la OTAN, porque a Argentina, en el tiempo del conflicto bélico, no le vendían ni un repuesto ni una tuerca. Bueno, esas bases operacionales fueron protegidas por los soldados TOAS. En sí, TOAS éramos todos, el que estuvo en Malvinas y el que estuvo en las costas patagónicas. Bueno, Es muy importante que aclares esto, sí, porque a veces creo que es también un poco quizás producto de la desinformación al respecto, pero se dice que hay como también algunos ciertos conflictos internos entre quienes participaron activamente y quienes quizás estuvieron, como vos decís, en territorio argentino, pero esto no quita prestigio absoluto, es decir, todos estuvimos involucrados en la guerra, sufrimos y bueno, también por supuesto merecen su reconocimiento. Nosotros, en el mundo se conoce, le decimos Guerra de Malvinas, pero en el mundo se conoce como conflicto bélico del Atlántico Sur, por Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, ¿no? Nosotros estuvimos reconocidos como veteranos de guerra hasta el año 88 y un decreto reglamentario nos despoja de esos beneficios. ¿Qué hicieron? Achicaron las millas náuticas, 12 millas náuticas desde las costas patagónicas hacia el mar, 12 millas náuticas, equivalente a 23 kilómetros. Esos soldados que protegían esas bases, que se le hacía el mayor daño al Reino Unido, fueron despojados de sus beneficios, ¿no? Bueno, nosotros, mediante la visibilización, porque nos invitan a escuela, contamos la historia completa. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de ley, el 0373 del 25, presentado por el diputado Brugger, donde él explica bien para que nos reintegren la veteranía de guerra. Nosotros no queremos ser veteranos de guerra, queremos que nos reintegren, porque somos veteranos de guerra, porque las leyes nos abarcan. Bueno, pero es una decisión política, ¿no? Podemos hablar tanto del conflicto bélico, porque no todo pasó en Malvinas. La gente no sabe que hubo apertura de fuego en Cabo Curioso, San Julián,
todo lo que yo digo está documentado en los libros de guerra. Hubo apertura de fuego en Cabo Curioso, San Julián, Puerto Santa Cruz. El derribo de un helicóptero en Caleta, Olivia, donde murió el coronel Arévalo, el director del Liceo General Roca, un experimentado piloto, porque salen 2 helicópteros en alerta roja, en misión de combate, de atacar o ser atacado. Un helicóptero vuelve, el otro no vuelve. Y al otro día, cuando aclarece, se encuentra el helicóptero, un vaquiano dijo que había visto algo, fueron a ver y era el helicóptero todo destruido. Cuando cae un helicóptero, cae por lo general y sí, se destruye, pero este estaba esparcido por toda la costa. Eso fue la operación Onix, porque el enemigo andaba con los submarinos y salían en gomones. Y ellos querían, digamos, infiltrarse en las bases para destruir nuestros aviones, porque el daño se estaba haciendo desde el continente. No le quitamos mérito a los camaradas que estuvieron en Malvinas, porque ellos también sufrieron el asedio de los bombardeos nocturnos, que no los dejaban dormir. Pero bueno, la aviación, la Fuerza Aérea Sur, atacaba a la flota y mantenía distanciado a los buques para que no produjeran el mayor daño de bajas de camaradas. Claro. Bueno, como vos decís, hay mucha historia y hay muchas cosas por contar, pero hoy estamos en una ocasión en donde los chicos también tienen sus preguntas. Hoy nos visitan los chicos de segundo grado, de primaria, pero primero vamos a presentarlos. Por acá tenemos a Felipe. ¿Cómo está Feli hoy? Bien, estoy emocionado. Y sí, ¿no? Porque también nos genera mucha emoción saber sobre sus experiencias y todo lo que nos están contando. Bueno, por este lado... Alma. ¿Cómo estás vos, Alma? Bien. ¿Te sentís preparadísima para la entrevista? Sí, muy emocionada. También. Mucha emoción e intriga porque nos van a contar y cuáles son las preguntas que tienen ustedes. ¿Por acá? Lucio. ¿Vos, Lucio, preparadísimo? Sí. Buenísimo. Martina. ¿Martu, bien? Sí. Bueno, muy contentos por estar acá y vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿les parece que comencemos? Sí. ¿Cuándo te enteraste que tenías que ir a las islas? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo les comento, yo estaba haciendo el servicio militar en Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, a 240 kilómetros de Río Gallego, y habíamos bajado de la instrucción. Entonces, el jefe de unidad nos forma enfrente de las baterías son las cuadras, ¿no? Y nos dice, se ha recuperado Malvina, y bueno, que seguramente íbamos a entrar en un conflicto bélico. Y bueno, ahí el jefe nos comunica, y bueno, ya empezaron los aprestos para desplazamiento. Nosotros estuvimos desplazados en San Julián, en Hueraique, la estancia Hueraique y Río Gallego. En San Julián tuvimos que proteger la bahía, 140 kilómetros de la bahía de San Julián. En mi caso, estando en San Julián, después me trasladan a mí, a un grupo, porque yo pertenecía a la comando y servicio, nos trasladan a Piedrabuena a descargar municiones que venían de Colonia Sarmiento. Decían, vienen como 180 camiones. Yo no le creía, para serlo sincero, no le que va a venir 180. Y bueno, nos llevan a la unidad, a un grupo, y bueno, a través de una ventana empecé a ver la caravana. Camiones y camiones, venían municiones, ambulancias, de todo traían. Y estuvimos toda esa noche descargando municiones en el Polvorín de Comandante Luis Piedrabuena, ¿no? Bueno, esa fue una. Y después a nosotros nos trasladan en camiones de Cruz del Sur a la estancia Hueraique, que yo les he mandado una carpeta, donde dormíamos los soldados. De un lado dormían soldados y del otro lado dormían las ovejas. Y las estancias allá
están el piso, que es de madera, pero más o menos tienen 50, 60 centímetros y todo enrejado, ¿no? ¿Para qué? Para que el animal haga sus necesidades y bueno, y el viento sureño lleve los olores. Bueno, nosotros dormíamos en el suelo, ¿no? Teníamos una colchoneta ahí chiquitita y la bolsa cama y bueno, el frío pasaba. Pero bueno, y después también otra misión que nos mandaron a Río Gallegos, a hacer controles de ruta porque en Santa Cruz hay muchas colonias inglesas y como sabemos había tantos espías chilenos, ingleses infiltrados también, que delataban las tropas argentinas, las posiciones, sí. Bueno, Walter, ¿querés contarnos un poco cómo te sentiste en este momento en el que te convocaron? Sí, bueno, buenas tardes, audiencia, autoridades. Yo estoy presente acá, soy del Grupo Artillería 11 y estoy presente acompañando, que me invitó el compañero Gauna. Estoy bien porque, como bien dijo mi compañero, hay una parte de la historia que no se cuenta, ¿no? Porque de los 649 caídos por ley, reconocidos por ley 24.950, 17 cayeron en estas bases. Uno fue el 29 de abril, en Cabo Curioso, Puerto San Julián, a donde hubo submarinos ingleses, está todo documentado, estos submarinos desembarcaron gomones en Caleta, Libia. Y bueno, esos, como se dio alerta al Grupo de Artillería 11 y a todas estas unidades a donde pertenecíamos nosotros, salieron dos helicópteros, como dijo acá mi compañero, 2 helicópteros, y uno fue derribado. Este helicóptero que cayó derribado, se dice que cayó disparado por un misil tierra-aire, que es norteamericano, con guía infrarroja, y que lo despedazó y por 300 metros a la redonda hubo pedazos de helicóptero. Se dio de baja inmediatamente. Y bueno, y los soldados no se los pudieron identificar tampoco. Todos fueron condecorados el mismo día con una propuesta del comandante en jefe del ejército para que sean condecorados, y fueron condecorados en el año 1983. ¿Cómo te reincorporaron? Acá me dice mi compañero cómo me reincorporaron. Yo soy soldado clase 62 y mi compañero es clase 63. O sea que nacimos en 1962 y él nació un año después, en 1963. Cuando a mí me dan la baja, yo me incorporo a trabajar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad, y lo incorporan a él, que yo no lo conozco, los conocimos ahí en el conflicto. Entonces, cuando me dan la baja, yo me entro a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, en la Municipalidad. Pero, ¿qué pasó? El 2 de mayo ya habían llegado los ingleses llegaron el 30 de abril, el 30 de abril. El 2 de mayo, los ingleses, con un submarino atómico, Conqueror, hundieron con 2 torpedos un buque argentino, un barco argentino, en el cual cayeron 323 soldados marinos. Es el buque General Belgrano. 2 días después, el 4 de mayo, nosotros le hundimos a los ingleses el buque Ziegfeld, que era un buque que traía muchísima tropa y traía muchísimos helicópteros. Ante estos acontecimientos, el Grupo de Artillería 11 dijo, bueno, vamos a tener que reforzar nuestra protección a la base de Río Gallego, porque es muy probable que los ingleses vengan a querer vengarse, a querer atacar. Entonces ahí es donde me manda el ejército, yo estaba como civil y el ejército me manda una cédula para convocarme, para armarme, para reforzar, porque se formaron 12 cañones más
y bueno, había que llamar más soldados, ¿no? Bueno, acá le pasé a mi compañero. ¿Qué cosas llevaste con vos cuando viajaste a las islas? Bueno, yo no estuve en las islas. Mi misión fue proteger 140 kilómetros de San Julián, en sí, mi unidad, porque nos trasladábamos la unidad completa, ¿no? Proteger las costas de San Julián, después hacer controles de ruta en Hueraique y también controles de rutas en Río Gallego, ¿no? Bueno, protegíamos el puente de Hueraique, que ese comunicaba a una base de Río Gallego, ¿no? Donde estuvo el grupo artillería con una pieza antiaérea protegiendo el aeropuerto de Río Gallego. Pero bueno, hubo en Comandante Luis Piedrabuena también estaba el batallón 181, el GAS 121, porque el puente de Piedrabuena es muy largo, y había que proteger porque ese puente comunicaba San Julián, Puerto Santa Cruz, donde estaba San Julián, despegaban aviones, Puerto Santa Cruz despegaban aviones, y Comodoro Río Gallego, ¿no? Bueno, entonces, nosotros no estuvimos en la isla, pero sí cumplimos funciones protegiendo las bases de donde salían los aviones que se atacaba a la flota. A mí me convocaron, y cuando me convocaron, bueno, no sabía dónde quedaban las islas, qué eran las islas, la verdad que muy poca educación tenía.